En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. El día de ayer, iniciábamos el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Leíamos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Hoy seguimos con el capítulo 7 y leemos del 14 al 23. Ayer escuchábamos una discusión de Jesús con los fariseos, porque empezaron a criticar y diciendo que algunos de los discípulos de Jesús eran impuros. Y cuando hablamos de impureza en el vocabulario judío, estamos hablando de alguien que incluso si es impuro, si tú lo tocas, quedas impuro también. O sea, como que si tuviera una peste que al tocarlo te contagiaba. Y eso no solamente lo veían como una enfermedad, como un virus, como una sociedad, no, sino como un pecado. Porque para ellos el pecado era pasadizo como una gripe. Si tú estás cerca de un pecador, se te pasa lo pecador a ti y quedas impuro también. O sea, si este ha robado y tú te acercas a este ladrón, tú eres ladrón también por haber tocado a ese ladrón, porque eres impuro. Entonces el día de ayer están criticando a los discípulos del Señor. ¿Cómo es posible que su maestro no le dice nada? O sea, si estos son los discípulos y él no les dice nada, significa que él también es así, ¿verdad? Y lo estaban criticando fuertemente. Jesús hoy les aclara y les dice: nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. O sea, nada de lo que entra. O sea, ¿qué significa? Que nada de lo que entra, convierte a un hombre en un pecador. A eso se refiere. Lo que lo convierte en un pecador es lo que hace. Porque aquí están hablando de la comida, ¿de acuerdo? No estemos sacando conclusiones de otra cosa. Estamos hablando de la comida. Porque acuérdense que el pueblo judío había unas grandes restricciones. No, que eso no se come. No, que esto sí se come. Que eso es pecado. Que con eso se ofende. Había una gran cantidad de alimentos que no se podían comer. No se podían comer. Porque los consideraban impuros. San Pedro va a tener una visión también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ve que baja un manto desde el cielo, detenido por las cuatro esquinas, y le dice: mata y come. Y dice que allí habían todo tipo de animales, reptiles, aves, de todo tipo de animales. Entonces, y animales impuros, que el pueblo judío los consideraba impuros. Y entonces viene Pedro y le dice: no, Señor, yo no puedo comer animales impuros, yo no puedo comerlos. Y entonces la voz le dice: no llames impuro lo que Dios ha creado puro.
No llames impuro lo que Dios ha creado puro. Fíjense que nosotros tenemos la maña o la costumbre, ¿verdad? Que nos acostumbran desde pequeñitos que todos los animales bonitos los creó Dios y los animales feos los creó el diablo. Entonces, eso es incorrecto. Eso es una cosa incorrecta. No tenemos que andarlo haciendo. Por ejemplo, a nosotros cuando estábamos pequeñitos nos decían la historia. Dios, ¿verdad? Estaba agarrando el barro, ¿verdad? Y de repente creó un conejito blanquito y todo eso, bonito. Y viene el diablo y como era envidioso, agarró otra pelota de barro también y empezó a hacerle y sopló, ¡pum! Cayó un sapo, ¿verdad? ¿Ve? El sapo fue hecho por el diablo. Entonces Dios estaba haciendo una ave bonita con muchos colores, bonitas, adornaditas. Entonces hay que cantar hermoso. Y el diablo, como era envidioso, dijo, yo también puedo hacer eso. Y pum, agarró el barro y empezó a amasarlo, le jaló aquí para arriba la cabeza, le jaló las patas por un lado y sopló, pum, salió el sopilote. Entonces, eso es incorrecto. Todo lo que existe lo ha creado Dios. No le quitemos la gloria a Dios. No, Padre, pero verdad que las aves nocturnas, las aves de la noche, así son del diablo, ¿verdad? Los murciélagos, los tecolotes, todos son de Dios. Todos son de Dios. Todo ha sido creado por Dios. Lo que el destino que tengan esas cosas, lo que hagan esas cosas, es por el libre albedrío que deciden hacer otra cosa. Y aunque al diablo le duela, hasta él fue creado por Dios. Pero fue creado bueno. Fue creado bueno. De hecho, el nombre de él, ¿cuál era? Luzbel, luz bella. El que él se haya rebelado contra Dios y haya decidido no servirle a Dios, eso ya fue voluntad propia. Entonces, ¿qué es lo que hace impuro a algo? ¿Qué es lo que lo hace impuro? Es el fin que se le dé o las decisiones que yo tome. Y Jesús hoy aclara, ninguna comida hace impuro al hombre. Lo que sí hace impuro al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, las difamaciones, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan el corazón del hombre. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es esta: ¿somos puros o impuros? Aquí sí, Jesús nos deja en una pregunta grande. ¿Por qué? Porque los fariseos, cuando no podían callar al Señor por la forma que Él predicaba y dejaba en evidencia su pecado, sus injusticias, que decían, eso tenemos que ver cómo acabamos con esto, veamos cómo lo matamos. ¿De dónde está saliendo eso? Del corazón. Eso es el que los hace impuros a ustedes. Jesús no está hablando de higiene, no está diciendo que lavarse las manos, que no hay que lavarse las manos, no, porque no está hablando de una cuestión de higiene, está hablando de una cuestión de pureza o impureza. Algo que me hace digno ante los ojos de Dios y algo que me hace indigno ante los ojos de Dios. Y entonces, la pregunta que hoy tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros albergamos dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que alimentamos? Nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. El malvado día y noche pasa maquinando cómo dañar a su prójimo. El ladrón día y noche pasa maquinando cómo robarle a otra gente. Eso es lo que hace impuro al hombre. Cuando yo en mi corazón albergo cosas malas y ando buscando cómo dañar, cómo cometer injusticia. Eso es lo que tenemos que fijarnos nosotros, ¿ves? Porque a veces no nos fijamos en eso, sobre nuestros malos pensamientos, malos deseos, cuando le deseamos el mal al prójimo,
cuando estamos viendo cómo dañamos a alguien, cuando cometemos injusticia, barbaridades. Eso, cuando nos aprovechamos de los demás, esas son las injusticias. Eso sí nos hace impuros delante de Dios. Pero a veces nosotros, hermanos, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. No vemos este pecado porque no me conviene. Pero este sí lo veo porque me conviene. Usted está haciendo esto y esto y esto y esto. Pero el mío no lo veo. Ese es el problema nuestro. Que hemos aprendido a fijarnos en los defectos de los demás y no nos fijamos en nuestros propios defectos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Porque a veces empezamos a echar en cara a los demás sus defectos, pero no vemos lo nuestro. Y Jesús hoy nos cuestiona, ¿qué tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Cómo vemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo? ¿Cómo lo vemos? Cuando solamente andamos buscando dañar, destruir, matar las esperanzas, matar la alegría, cuando solamente andamos buscando ver cómo le metemos el pie para que caiga. Y tenemos la conciencia tan tranquila y por eso no nos confesamos como Ricardo Arjona, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermanos, solo viven para criticar, para señalar, para dañar, e incluso dentro de la iglesia? ¿Saben? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me ha gustado siempre resaltar es que no todas las personas que van a la iglesia o están dentro de la iglesia están para encontrarse con el Señor. Cuando andaba el Señor aquí en este mundo, andaban muchas personas detrás de Él, pero no todos andaban porque querían escuchar su palabra y porque querían obrar un cambio en su vida. Algunos andaban como los escribas, fariseos, saduceos, maestros de la ley, solamente ¿para qué? Criticarlo y ver cómo agarraban algo para poder matarlo, para poder desacreditarlo. Otros andaban por curiosidad, simplemente por curiosidad. Otros por ambición, como Judas, que se metió ahí al grupo solamente para robarse todo lo que caía en la bolsa. Y esa no es calumnia, eso lo dice la palabra de Dios, que Judas se robaba todo lo que echaban en la alcancía. Otros andaban porque necesitaban un favorcito, un milagro. Y así cada quien andaba por un motivo, pero eran tan poquitos los que andaban detrás del Señor porque realmente quisieran escuchar su palabra y quisieran cambiar de vida. Y saben, hermanos, esa misma realidad también hoy se vive. No todos vamos a la iglesia porque querramos que el Señor transforme nuestra vida. Habemos personas que vamos a la iglesia solamente para servir de tentación y a ver a quién destruimos, a ver a quién le metemos el pie para que no siga en la iglesia. Muchos piensan que los culpables de que la gente se esté yendo de la iglesia son los curas, el obispo o el papa. No es así. Y perdón que se lo diga, pero la gran mayoría de personas se van por resentimiento por sus propios hermanos. Porque en vez de ayudar a que las personas se acerquen a Dios, servimos de piedra de tropiezo. En vez de ayudarles a aquellas personas a encontrarse con el Señor, vemos cómo las criticamos, cómo las juzgamos, cómo les señalamos los errores a los demás, como que si nosotros fuéramos santos, como que si nosotros fuéramos perfectos, que tan fácilmente les echamos en cara a los demás sus defectos. Y esas personas se van. Y esas personas se van de la iglesia y no vuelven. Y de eso vamos a dar cuenta cada uno de nosotros. Y entre más metidos estemos en la iglesia, tenemos más responsabilidad, más compromiso con los hermanos que están a nuestro alrededor. Y el Señor un día nos va a preguntar, ¿qué hicimos?
con aquella persona que Él llamó a la iglesia y que por desgracia se acercó a nosotros y nosotros le matamos la esperanza, la alegría y se fue de la iglesia. Y nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué hicimos? Por eso hoy, cuando Jesús nos da este evangelio, nos invita a reflexionar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Hay verdaderamente una recta intención en nuestro obrar? ¿Nos podríamos presentar delante del Señor con la cara levantada y decir que obramos bien, obramos con rectitud de intención? ¿Será que seremos capaces de tener nuestra cara levantada y decirle, no, Señor, yo delante de ti te lo digo, que yo he luchado por hacer las cosas bien? ¿O nos hemos dejado llevar por la ira, por la envidia, por el resentimiento? Nos hemos dejado llevar por el egoísmo, por la falta de caridad, por la falta de amor, por la falta de comprensión. Y hemos arrasado con aquellas personas que nos han puesto frente a nosotros. Ya la otra semana, el miércoles, iniciamos lo que es el miércoles de ceniza. Y es un tiempo para reflexionar cómo estamos llevando nosotros nuestra vida. Y con qué cara, como decía mi abuela, con qué cara nos vamos a presentar delante del Señor. Si Él nos llama. Porque realmente, hermanos, realmente la maldad que hay en el mundo no es obra de Dios. La maldad que hay en el mundo es obra de cada uno de nosotros. Son nuestras decisiones. Porque si se fijan, las maldades, la injusticia, el dolor que hay en el mundo, ¿quién la ha creado? El hombre mismo. Las guerras, las hambres, la destrucción es fruto de nuestro egoísmo y de nuestras decisiones que no van acompañadas de la gracia de Dios. Por eso pidamos al Señor que nos ayude a vivir nuestra vida de acuerdo a su santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.